No importa si eres un amante refinado de la comida gourmet o un gordito apasionado de las garnachas, aquí todos son bienvenidos. Solo tienes que poner Sal al Gusto, presentado por Andrés Pereira. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Sal al Gusto. Un espacio en donde platicaremos de historia, de costumbres, de datos interesantes, todo alrededor de la gastronomía. Un espacio en donde podremos sacar nuestro gordo interno. Pero antes de empezar a hablar de tacos, de tamales, de tortas, creo que es justo empezar a hablar de la historia de la gastronomía mexicana. Una gastronomía que ha tenido que pasar por muchísimo para poder llegar a lo que hoy conocemos. Y es que la gastronomía mexicana se remonta desde tiempos prehispánicos, desde el momento de la llegada de los españoles a la Nueva España. Se empezó una mezcolanza de ingredientes, de creencias, de costumbres entre los indígenas de México, de la Nueva España, y los españoles. Por su parte, de los españoles nos trajeron muchísimos productos como el cerdo, la gallina, la albahaca, la cebolla, el ajo. Pero de igual manera, ellos se llevaron algunos productos a sus tierras, como por ejemplo el jitomate, un producto que se volvió muy famoso en toda Europa. Poco a poco, los productos se fueron expandiendo por todo México, fueron utilizados por gran parte de los indígenas, fueron adaptando muchísimos de estos productos, cambiando, sustituyendo los productos que antes utilizaban ellos, ¿no? Por ejemplo, antes ellos consumían el xoloscuintle y el guajolote, y lo cambiaron por el cerdo y la gallina. Ahora, vamos a dar un viaje en el tiempo a principios del siglo XVII. Una época en donde la mezcla de los productos de esta cocina mestiza nacida de dos tierras diferentes ya era adaptado por gran parte de la sociedad y la mayor parte de los productos españoles, desde la oliva, pasando por la res, hasta el pan de trigo, que antes casi no era aceptado, preferían por mucho el maíz. Y es que ahí se dio algo muy interesante. El pan de trigo, a pesar de que al principio no era muy aceptado por la sociedad, para este punto, a principios del siglo XVII, el 90% de los panaderos en la Nueva España eran de origen indígena. Eran completamente mexicanos. Podríamos decir que es el origen de la panadería mexicana como hoy la conocemos. Se tenía esta mezcla de productos, pero es hasta el momento de la llegada del galeón de Manila en donde se potencia la cantidad de productos que teníamos en México. Y es que el producto asiático quería exportar con el español y el punto clave estratégico de todo su recorrido pues era México. El galeón de Manila llega a México, para ser más exactos, al puerto de Acapulco y pasa por todo México para poder llegar a las Filipinas, en España. En México empieza a adaptarse al producto asiático y un estado en específico es el que más aprovecha esta cantidad de productos. Este estado llamado Puebla. Un estado en donde ya existían las monjas, las cuales creaban productos, creaban dulces, creaban diferentes técnicas. Era tanta la competitividad que había entre convento y convento que siempre estaban buscando platillos nuevos, siempre estaban buscando sabores nuevos, un platillo que tenga una dificultad bastante grande. Y es que recordemos que para esos tiempos las monjas tenían sus laboratorios, sus cocinas, las cocinas más hermosas de todo México para esa época. Gracias a esta competencia entre conventos, entre las monjas, de buscar el platillo más complejo, podríamos decir, nacen los dos platillos de los cuales son muy representativos de México, el mole y los chiles en nogada. Dos platillos muy deliciosos, muy representativos. El primero nos dio el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2010. Dos platillos muy exquisitos que, si has tenido la posibilidad de probarlos, está que te chupas los dedos. Bueno, hablando de los chiles en nogada, del chile poblano, para ser más específico, este chile tiene una característica y es que no es 100% mexicano. El chile poblano nace de mezcla de dos especies diferentes. Primero, de México, el chile chilaca. Y el segundo, un chile del norte de África llamado pimiento verde, lo que hoy conocemos como pimiento verde.
El chile chilaca fue llevado a Europa por los hortelanos de esa época, los hortelanos españoles. Hicieron una mezcla de estos dos chiles. Una vez creado este chile, lo llevaron hasta México. El chile poblano, o también llamado el chile de tiempo. En esa época no se le conocía como chile poblano. En ese tiempo se le llamaba tornachile, porque fue el chile que tornó, que se fue y regresó a las tierras mexicanas. Ahora, volvamos a dar un salto en el tiempo, al 15 de septiembre de 1810, la fecha en la que un visionario de esa época llamado Miguel Hidalgo convoca a la insurgencia y con esto nace la chispa de la revolución. Un momento triste para la gastronomía mexicana, ya que por la cantidad de guerras por todo México se iba a parar el crecimiento exponencial que estaba teniendo la gastronomía. Y la cocina, que una vez estuvo muchísimos años en paz y en armonía, iba a caer en muchos años de guerra. Muchos años que iba a retrasar este crecimiento de la cocina. Vayamos al 2 de agosto de 1821, fecha en la que llega Agustín de Iturbide a México. Con su llegada prepararon un banquete, en donde sirvieron muchísimos platos mexicanos, muchísimos platos que, se consumían muchísimo en esa época. Al terminar el banquete, los organizadores les pidieron a las monjas que trajeran el postre para que probara Agustín de Iturbide. Las monjas, muy ingeniosas, lo que hicieron fue agarrar el chile en nogada, que en ese tiempo no era como lo conocíamos. Agarraron el chile en nogada, lo rellenaron de frutas, pusieron la salsa nogada y lo decoraron con perejil y con granada roja, dándole el característico emplatado mexicano de los chiles en nogada. Después de eso terminaría la Guerra de la Independencia el 27 de septiembre de 1821. Se decía que las tierras mexicanas valían muchísimo para la inversión, pero eran comentarios que solo los extranjeros, la gente pudiente decía, pero los que eran mexicanos, los que eran nacidos en la Nueva España, sabían que las tierras de México no valían la inversión. Las tierras eran muy propensas a la guerra, había muchísima inseguridad, era muy inestable el gobierno. Y así fue por mucho tiempo hasta 1876. Año en el que Porfirio Díaz tomaría la presidencia. ¿Qué es lo que hace Porfirio Díaz? Él apuesta otra vez en la inversión extranjera e invierte muchísimo en México, consigo trayendo el ferrocarril, un momento histórico en el que cambiaría por completo México, trayendo la industrialización. Pero no solo eso, cambiaría la cocina mexicana como la conocemos. Gracias a la llegada del ferrocarril, la cocina mexicana creció a un nivel exponencial increíble, juntando los mercados, juntando los productos de todo México al alcance de cualquier persona. Después de eso llega la industrialización y todo lo demás es historia. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy con el primer episodio, tal vez un poco corto, más de lo que yo pensé. Pero estoy muy feliz de que puedas acompañarme y si te gustó, por favor, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos. Sígueme en las redes sociales como Sal al Gusto en Facebook y en Twitter. Y obviamente aquí en Spotify. Mi nombre es Andrés Pereira. Y recuerda que nadie te diga cómo comer. Tú solo debes poner sal al gusto. Hasta la próxima.